Buenas tardes de nuevo, chicos. Vamos a seguir con el tema que nos compete. En este caso es el tema de la inmunología. En el vídeo anterior lo paramos justo en esta diapositiva para poder explicaros bien en este vídeo las inmunoglobulinas. En realidad, podíamos haber alargado el vídeo anterior un par de diapositivas más para explicar finalmente todos los componentes del sistema inmunitario. Esos componentes del sistema inmunitario se completarían con las moléculas. Hemos visto los órganos, los tejidos, las células y ahora las moléculas que forman parte del sistema inmunitario. Las moléculas que forman parte del sistema inmunitario son estas que tenemos aquí. Los componentes del complemento, las citocinas y las inmunoglobulinas. Seguimos en esta diapositiva explicándolas un poquito más. Los componentes del complemento son una serie de proteínas que las tenemos aquí dibujadas. Esas proteínas, la mayoría son proteínas que están en la membrana y proteínas que están también en el citoplasma. Van a favorecer a que exista la reacción de inflamación y a que los fagocitos se activen a los macrófagos y esos pseudópodos puedan fagocitar o macrocitar a los antígenos. ¿Para qué? Pues para que con los lisosomas lisen a las células que nos están invadiendo o a los microorganismos que nos están invadiendo. Luego tenemos las citocinas. Las citocinas son proteínas, en concreto de muy bajo peso molecular, que se producen por los macrófagos. Los macrófagos producen la citosina y también los linfocitos T4. Esa molécula lo que va a hacer es que se va a unir a unos receptores de la membrana, de la superficie de las células, que son células dianas, es decir, en las células justas en las que tiene que actuar. Su función principal es regular la respuesta inmunitaria y la respuesta inflamatoria. Y finalmente tenemos los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se producen por las células plasmáticas y van a reaccionar de manera muy específica a los antígenos. Vamos a ver luego los tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos que tenemos. Para ello, empezamos. Vamos a ver, estos anticuerpos, básicamente, lo que van a hacer es que van a reaccionar a unos antígenos. ¿Qué es un antígeno? Pues lo que tenemos aquí. Los tenemos aquí dibujaditos y, bueno, básicamente los antígenos son moléculas extrañas, moléculas que nuestro cuerpo reconoce como extrañas y que al entrar en nuestro cuerpo desencadenan la respuesta inmunitaria. ¿Para qué? Pues desencadenan esa respuesta inmunitaria de manera que su fin sea destruirlos. O sea, nosotros tenemos que producir una serie de anticuerpos o de moléculas y sustancias para destruir a estos antígenos que intentan penetrar en el interior de nuestras células, en nuestro núcleo, aprovecharse de nuestros componentes. Fundamentalmente están compuestos de proteínas, polisacáridos, o moléculas que son sintéticas, que son fabricadas. Esos antígenos pueden encontrarse libres o pueden encontrarse formando partes de algunas estructuras biológicas, membranas plasmáticas, flagelos, etcétera, mil cosas. Los antígenos se van a unir a los anticuerpos y a los receptores de los linfocitos, pero se van a unir solamente por un pequeño sitio, por un único lugar. Ese lugar es lo que nosotros conocemos como epítopo. El epítopo es la zona por la que el antígeno se une al anticuerpo, que en concreto en el anticuerpo vamos a ver luego cuál sería la zona de unión. Tenemos el epítopo y el parátopo, luego lo vemos. Estos antígenos nosotros los podemos clasificar según la estructura y según el origen. Según su estructura, aquí tenemos una de estas tablitas que tanto me gustan, aunque después, bueno, pues finalmente en selectividad no suelen caer estas cosas. Pero bueno, aquí la tenéis. Estos antígenos, según la estructura, pues pueden ser antígenos particulares, antígenos solubles o aptenos. Los antígenos particulares, como veis aquí, son moléculas que van a formar parte de estructuras biológicas. Los antígenos solubles son moléculas antigénicas libres, que pueden ser pues proteínas, polisacáridos, etc. Y los aptenos, los tenéis por aquí, son antígenos incompletos.
que de por sí no tienen carácter antigénico, necesitan completarse para tener el carácter antigénico. Y después, según el origen, esto sí es un poco más importante, según de dónde provienen, pueden ser senoantígenos, isoantígenos o autoantígenos. Los senoantígenos son moléculas que pertenecen a individuos de especies diferentes a la del receptor. Pueden ser un virus, una bacteria. Los isoantígenos son moléculas que pertenecen a individuos de la misma especie, es decir, de la misma especie de la que es el individuo. Y los autoantígenos son moléculas del propio organismo que, pues de manera errónea, van a actuar antigénicamente, nos van a producir una respuesta antígeno-anticuerpo. Luego tenemos los antígenos de anticompatibilidad. Esos antígenos de anticompatibilidad son glucoproteínas que se pueden encontrar en la superficie de todas las células de los animales vertebrados. Estas proteínas van a codificar para una serie de genes y se les conocen como MHC o complejo mayor de histocompatibilidad, MHC1 y MHC2, complejos mayores de histocompatibilidad. Estos antígenos, pues bueno, son específicos o característicos de cada individuo y es lo que a nosotros nos va a generar un carnet molecular, un carnet de identidad. Son únicos para cada individuo. De manera que la función es diferenciar lo nuestro de lo que es extraño. Nosotros podemos diferenciar lo que es de origen propio que de lo que viene de fuera. Estas moléculas se encargan de identificar eso para poder reaccionar de manera rápida a la respuesta. Los MHC, como ya hemos dicho, pueden ser de clase 1 o de clase 2. Los de clase 1, que los tenemos aquí a la derecha, lo vamos a encontrar sobre todo en células con núcleo. Las células con núcleo presentan normalmente los MHC, los complejos de mayor histocompatibilidad de tipo 1. Van a tener péptidos antigénicos y van a proceder de proteínas nuestras, de dentro, endógenas. Y luego están los MHC2, que están sobre todo en células que presentan al antígeno, macrófagos, linfocitos B. ¿Y qué van a estar formados? Bueno, pues van a tener péptidos o bueno, van a estar también en algunas proteínas de fuera. Aquí tenemos los anticuerpos, que son aquellos que van a luchar contra los antígenos. Esos antígenos, bueno, pues como ya hemos dicho, se unen por una zona concreta que es el epítopo. Pero ahora vamos a ver las zonas de los anticuerpos. Los anticuerpos también se conocen como inmunoglobulinas y, como ya hemos dicho, se generan en las células plasmáticas. Esos anticuerpos pues tienen una forma muy característica, que es esta que tenemos aquí. Esto es muy típico que lo pregunten. Los anticuerpos, un dibujito de un anticuerpo, que digáis las partes y que habléis un poco de lo que es un anticuerpo y la reacción que producen. Los anticuerpos, como ya os he dicho, tienen forma de Y y tienen dos zonas idénticas de unión con el antígeno, que se van a localizar en los brazos. Esos brazos en los brazos de la Y van a tener una parte de proteína y una parte de glúcido, una parte proteica y una parte glucídica. Básicamente, como vemos en la imagen, están compuestos de dos cadenas pesadas que se unen entre sí y dos cadenas ligeras. Las cadenas pesadas tienen aproximadamente unos 430 aminoácidos, mientras que las cadenas ligeras tienen unos 200 aminoácidos, respectivamente H y L, cadena H y cadena L, del inglés heavy and light. Son idénticas entre sí, esta con esta y esta con esta, de manera que además son idénticas y únicas para cada anticuerpo. La fracción pesada y la ligera, como veis en estas partes, están unidas por puentes disulfuro, dando lugar a esta estructura en Y. Cuando esta estructura se pliega, da lugar a algunas formas espaciales bastante más complejas que no nos competen.
Cada molécula de anticuerpo, como ya hemos visto en esa estructura, pues va a tener una región constante y que es idéntica para absolutamente todos los tipos de inmunoglobulina. Y luego van a tener una región que varía, que es variable. La región constante es la que es responsable de la unión con el linfocito B. De manera que, como veis aquí, esta zona de aquí sería la región constante, porción constante, no cambia, son exactamente iguales para todos los aminoácidos y es lo que va a ser la base de esta Y y se uniría por aquí con el linfocito. Ahora vamos a ver en esta imagen, ¿veis? Cómo esta región, que es la que se une al linfocito, es constante y las regiones de la Y, de la cadena heavy and light, son las que varían. En concreto, como veis aquí, hablamos de estas dos palabritas y que no tenéis que confundir. El epítopo es la parte del antígeno por la que se une al anticuerpo y el paratopo es la parte del anticuerpo que reconoce al antígeno. De manera que esas dos palabras, de verdad, no las podéis confundir. Epítopo y paratopo, o epitopo y paratopo, como queráis decirlo. Luego, estos anticuerpos van a tener una serie de funciones. La veis aquí bastante resumidita en el cuadro. Las principales funciones son estas: neutralizar, precipitar al complejo antígeno-anticuerpo y aglutinar a las células. Empezamos a explicar un poquito de estas tres funciones. La primera es la neutralización del antígeno. Pues básicamente neutralizan al antígeno liberando toxinas que lo que hacen es paralizar al antígeno, se asocian a las cápsidas de los virus y los neutralizan, de manera que ya no podrían unirse al receptor. Eso lo vimos en el vídeo que os mostré con los virus. Cuando los anticuerpos secretan las toxinas, esas toxinas se unen a la zona, ¿vale? Como veríais más o menos por aquí, se unen a la zona de las opsonizando, paralizando al virus y demás. De manera que si todos estos receptores están acoplados o unidos, ya no se podrían unir a la membrana de la célula. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que se reconoce y el fagocito lo puede engullir. Reconoce estas partes del antígeno, que son propias, y lo engulliría. Otra de las funciones es la de precipitar a los agregados, despejando el camino para que ataquen los anticuerpos, como acabamos de ver, y ataquen los fagocitos, como acabamos de ver. Y luego aglutinar a las células. Lo que haría sería aglutinarlas, unirlas todas entre sí, como ocurre en los rechazos de sangre. Se aglutinan de manera que todas estas celulitas quedarían unidas entre sí, todas como en masa, y es muchísimo más fácil para el fagocito o para la célula que tenga que venir a destruirlas, tomarlas todas en masa. Aquí tenemos los tipos de anticuerpos. Los tipos de anticuerpos son las inmunoglobulinas G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, D y E. En concreto, bueno, pues esto es un poquito un resumen para que lo tengáis. Es muy poco probable que os pregunten algo de esto. La inmunoglobulina D son las más abundantes, la inmunoglobulina G es la más abundante y es la responsable de la respuesta inmunitaria celular secundaria. La inmunoglobulina A, pues básicamente es, sobre todo, ataca a los virus y lo vamos a encontrar en la leche materna. La M, pues es la que podemos producir después de ponernos a un antígeno. La D podría ayudar a producir otros anticuerpos y la E ayuda a los basófilos, mastocitos y demás para intentar de eliminar a los agentes externos, pero en este caso actuarían en los procesos alérgicos, cosa que es algo que nosotros no queremos, no deseamos. Todo esto para darnos lugar a la reacción antígeno-anticuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo, pues es muy fácil estudiarla en el laboratorio, in vitro, generando un montón de antígenos y para poder producir los anticuerpos, esos antisueros. Es como, bueno, pues buscar esa vacuna o ese suero ante ese antígeno que tanto nos está perjudicando. Cuando los anticuerpos se encuentran con el antígeno, lo que va a producir es
bueno, pues que se unan a él. La finalidad es para intentar destruirlo. Y es lo que va a producir esa unión, es el complejo antígeno-anticuerpo. El anticuerpo y el antígeno se pueden unir mediante una serie de enlaces, que son los que tenemos aquí. Se pueden unir mediante puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o fuerzas electrostáticas. Esta unión, como ya hemos visto antes, se va a establecer entre el epítopo y el paratopo. Epítopo, zona de unión del anticuerpo, y paratopo, zona por donde el anticuerpo se une al antígeno, es decir, el paratopo pertenece al al anticuerpo. Y el antígeno, que es lo que viene de fuera, lo que va a tener es el epítopo. La reacción de antígeno-anticuerpo, como ya hemos visto, es muy específica. Cada anticuerpo solamente se une con uno o muy pocos antígenos, a los que es complementario. Y ahí toda esta serie, de nuevo, esto es un poco repetir. Si habéis entendido lo anterior, es muy fácil. Hay distintos tipos de reacciones antígeno-anticuerpo y son las que tenemos aquí. La neutralización, que tenemos por aquí, es, bueno, pues mediante una serie de anticuerpos específicos se pueden neutralizar algunos virus, algunas enzimas. El anticuerpo, al unirse con el antígeno, lo que va a hacer es que elimina los efectos negativos que tenía. Simplemente lo neutraliza. Luego tenemos la precipitación, de manera que la reacción de precipitación lo que va a formar es que se combina un anticuerpo con un antígeno y va a conllevar a que se agreguen y precipiten, de manera que ya no son solubles, por lo que facilita que los fagocitos posteriormente vengan a engullirlos. Después tenemos la aglutinación, es decir, amontonarlos. Como vemos, esos epítopos y paratopos están unidos, por lo tanto el antígeno está unido al anticuerpo y se observa cómo se forman unos grumitos, unos agregados y se aglutinan unos a otros. Un mismo antígeno, un mismo antígeno sí puede estar unido a varios anticuerpos y un anticuerpo puede estar unido a varios antígenos y así formamos como un pequeño grumito. Eso lo que hace es que sedimentan, caen y facilitan la destrucción luego por cualquier tipo de célula. Y finalmente la opsonización. Esa opsonización lo que produce es que los anticuerpos se unen a diferentes antígenos y, bueno, lo que hacen es básicamente recubrir todas las partes para que el virus, la bacteria o microorganismo en concreto ya no pueda engañar a nuestro sistema y el macrófago reconozca a estos anticuerpos y lo engulla. Como ya hemos dicho, hay dos tipos de respuesta inmunitaria, la inespecífica y la específica. Ya os he dicho que anteriormente era una pequeña introducción. Ahora aquí tenemos todo, bueno, todo el contenido de la reacción inmunitaria y de la reacción antígeno-anticuerpo. Dentro de estas, pues tenemos la reacción inmunitaria inespecífica, que puede ser una reacción inflamatoria o una reacción de activar al sistema del complemento. La reacción inflamatoria. Esta imagencita pues nos lo resume bastante bien. Cuando una sustancia extraña y consigue penetrar la primera barrera de defensa, la piel, las mucosas o las barreras bioquímicas, el sistema inmunitario pone en funcionamiento el primer mecanismo interno de defensa, que sería la reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria es un mecanismo local, solamente en un sitio, en el sitio en el que tienes la infección, y es inespecífico. La finalidad es aislar al patógeno para inactivarlo o destruirlo y poder luego restaurar la pequeña zona que quede dañada. Los síntomas característicos de la inflamación son los que tenemos aquí: el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor o incluso, bueno, ya un poco más grave, que puedas perder alguna función de tu cuerpo. Tenemos aquí cómo sería. Estas células lo que va a hacer es que intervienen pues, los fagocitos que van a activar, a intentar engullir al agente extraño. Y muchos de ellos son, entre comillas, lo que nosotros conocemos como glóbulos blancos, es lo que nosotros nos genera el conocido pus. Esa reacción inflamatoria va a concurrir en una serie de etapas. La primera es producir el estímulo desencadenante.
Suele ser pues que haya una abertura, probablemente en la piel o en las mucosas, es decir, que entre el microorganismo. De manera que, como veis aquí, tenemos uno, entrada de las bacterias o de los microorganismos, por lo que estimularía a lo que viene después, que es el paso 2, lo tenemos aquí rodeado, que es la producción y liberación de mediadores de inflamación. Las células que se han lesionado lo que hacen es, bueno, pues que intentan defenderse, liberar algunas sustancias como la histamina o la serotonina o agentes del complemento para eliminar rápidamente la infección. En el caso de que no se pueda, tenemos la tercera etapa, que es la acción de vasodilatar y diapédesis. Lo que hace es que la vasodilatación, lo que ocurre es que se dilatan esos capilares. ¿Para qué? Para que la sangre fluya mucho más rápido y los anticuerpos puedan llegar rápidamente a la zona de acción. Eso es lo que a nosotros se nos manifiesta como ese rubor o ese calor, ese colorcito rosado de la zona. Luego tenemos la diapédesis o el aumento de la permeabilidad de los capilares, que lo que hace es que las células del endotelio se van a estar retrayendo y van a estar facilitando que salgan los fagocitos, que los fagocitos puedan salir de los capilares linfáticos a la zona de acción, de los capilares sanguíneos, a la zona donde tienen que actuar. Aquí lo que ocurre es que se nos inflama, que se hincha la zona. ¿Por qué? Porque se han acumulado multitud de células, más todas las células que nos están atacando. Por lo tanto, todo eso lo que hace es causar una inflamación y además podrían llegar a causar dolor. Después tenemos la siguiente fase, que es migrar y activar a los fagocitos. Las células que están infectadas migran hacia el foco de infección para poder engullir a los microorganismos. ¿Cómo migran? Pues se ven atraídos por sustancias químicas, que es lo que nosotros conocemos como quimiotaxis. Los primeros que llegan, ya lo hemos visto antes, son los neutrófilos, que son los que van a intentar engullir o fagocitar a las bacterias. Posteriormente vendrán los demás y esto, bueno, pues lo que va a favorecer sobre todo es este proceso de opsonización que veíamos anteriormente. Después tenemos el sistema del complemento. Ese sistema del complemento, lo que va a ocurrir es que es un mecanismo que nosotros tenemos de manera interna para nuestras defensas. Es un conjunto de proteínas, la mayoría plasmáticas, que tienen función de defensa. Se denomina sistema del complemento porque tienen capacidad de complementar y de amplificar toda la reacción de los anticuerpos. Podrían desencadenar la reacción muchísimo más rápido. Este sistema del complemento tiene una serie de funciones, que son estas de aquí, de nuevo muy parecido. La destrucción de la célula, la opsonización y la activación de la inflamación. La destrucción de las células, pues básicamente el sistema del complemento va a destruir las células invasoras. ¿Cómo? A través de romper las membranas de la célula que nos invada, de manera que, bueno, atacarían a las membranas. Después tenemos la opsonización. Algunos de estos sistemas del complemento lo que hacen es que producen opsonización de las células invasoras, de manera que, como ya hemos visto antes, podrían coagular y demás, y es más fácil engullir por los fagocitos. Y finalmente, activar la inflamación. Algunos componentes van a desencadenar la reacción inflamatoria, produciendo una alta vasodilatación y aumentar de nuevo esa permeabilidad de los capilares para que así pueda fluir muchísimo más rápido hacia las zonas de infección. Este sistema del complemento pues, está formado por una serie de 20 componentes que pueden reaccionar entre sí. Van desde el C1 hasta el C9, también el factor B, D y muchas proteínas reguladoras. Estas proteínas suelen estar inactivadas hasta que necesitemos de su función. Cuando se activan, entonces dan lugar a la respuesta inmunitaria que hemos visto antes y dan lugar a la destrucción de la célula, a la opsonización y a la activación de la inflamación. En función de ello, pues tenemos aquí varios cuadros de cómo están divididos.
y vamos a ver cómo se activaría. Esa activación va a ocurrir, pues, como lo vemos en el vídeo, de una serie de... Hay dos tipos de reacciones, una vía clásica y una vía alterna, o, bueno, alternativa. Esa vía clásica, pues lo que vamos a tener son una serie de componentes, el C1, el C2 y el C4, que son componentes tempranos, son los que van a activar primero. Esta unión de los componentes también puede darse pues, de dos maneras. Primero, se van a activar el complemento de manera secuencial. Una serie de proteínas, la C5, la C6, la C8, 7 y 9, necesitan ser activadas. ¿Cómo? Pues primero tenemos que activar, como ya hemos dicho, a la C1, a la C2 y a la C4. Estas C1, C2, C3 y C4 tienen que activarse y unirse a estos complementos. Estos complementos, una vez que se activan, ya pueden ir a atacar a las membranas y romper a la célula. Aquí tenemos de nuevo cuáles serían las funciones de este sistema y cómo funcionaría. Pues básicamente primero aumenta la permeabilidad de los capilares, después pues se contrae el músculo, podremos también generar sustancias químicas y lo que ayuda a fagocitar, ayuda a activar algunas de estas células e incluso podría lisar o romper directamente las bacterias o las células extrañas. Y luego las vías de activación. Como ya hemos explicado anteriormente, se activan la C1, la C2 y la C4, de manera que se unen y pueden ir activando poco a poco a las demás sustancias hasta que llegan a alisar la membrana plasmática. Y con esto damos por finalizado el segundo vídeo. En el siguiente hablaremos de la respuesta inmunitaria específica.